Entonces, hoy vamos a hacer una práctica de manejo de punteros en funciones para ver cómo es que podemos nosotros manejar los punteros en justamente funciones pasándolos como parámetros, lo que implicaría que estamos pasando el parámetro como referencia, ¿sí? Y por ende, que se está guardando el valor en la variable del main y no en la variable de la función. Entonces, para recordar, cuando uno quiere crear un puntero, lo que uno hace es llegar y decir una variable, por ejemplo, int x, y le asigna un valor, por ejemplo, 6. Y luego de eso, cuando uno crea un puntero, lo que hace es colocar int asterisco p, y después a ese puntero se le asigna una dirección de memoria que generalmente es la dirección de una variable, que es en este caso, por ejemplo, ampersand x. Si yo imprimo la dirección de memoria y el valor que se está almacenando en esa dirección de memoria, lo que voy a obtener va a ser en X una dirección que corresponde a dicha variable y en P voy a obtener el mismo valor. ¿Sí? Aquí tengo que pasarle ampersand X primero y luego X. Y aquí abajo paso P, que es un puntero, por eso porcentaje P, y el asterisco P, que es el valor que voy a leer en la dirección a la que apunta P. Con esto, yo tengo efectivamente una variable y un puntero que apunta a esa variable. La dirección es la misma. La dirección de X es esta, y como P apunta a X, a la dirección de X, entonces P, cuando lo imprimo, me da la misma dirección. Y el valor que me da también cuando uso asterisco P en la parte de la impresión es el valor que está almacenado en esta dirección, que coincidentemente, bueno, no coincidentemente, efectivamente es 6. Pero ¿qué pasa si yo creo una función, ¿sí?, que tenga o que reciba como parámetro un puntero? Por ejemplo, void función, vamos a ponerle, no sé, void cambia valor, pongámosle, y que reciba un puntero, int asterisco puntero. Si yo digo aquí int, o por ejemplo, asterisco puntero es igual a 10, ¿qué va a pasar si yo llamo a función aquí? Cambia valor y le paso como parámetro la dirección de la variable x. ¿Qué pasará acá? ¿Qué me va a imprimir esta función en la segunda línea? La función de aquí arriba lo que hace es, yo le paso un puntero y digo, el valor que está guardado en la dirección que apunta ese puntero va a ser ahora 10. Y la llamo aquí, después de declarar x, pasándole como parámetro la dirección de x. ¿Qué me va a imprimir aquí entonces esta función? 10, ¿Por qué? porque cambió el valor que está en la posición de memoria Porque a la cambió que el valor que apuntaba. estaba en la posición de memoria, que es lo mismo que decir x es igual a 10. Pero ojo, ese cambio lo hice aquí arriba, en la función. Y si lo hice aquí arriba en la función, ¿por qué diablo se reflejó aquí abajo? Porque P está apuntando a esa dirección. Porque P es un puntero que está apuntando a la variable x que está en el alcance del main. Como x es una variable que fue creada en el main, su alcance está en el main y en cualquier función que se invoque en el main. Por lo tanto, cuando yo llame a la función cambiar valor y yo le pase la dirección de x, x está reservada. Ese int x que está ahí en el main, la primera línea del main, ese int x es el equivalente a hacerle un malloc a x de 4 bytes para guardar el valor de un entero. Ese valor es inamovible, está bloqueado para que otras variables no lo accesen y queda guardado, queda grabado, digamos, para efectos, digamos, del programa. Hasta que el main termine, entonces, el espacio de memoria asignado a la dirección de memoria, mejor dicho, asignada a la X, es
intocable. Cuando yo paso como parámetro esa dirección, como la variable x es del main, cualquier cambio que yo le haga a esa dirección de memoria y al valor guardado dentro de ella, se va a cambiar no solo en la función, sino también en el main, porque la variable viene desde afuera. Por eso es que, a pesar de que yo hice un cambio en la función, el cambio se reflejó afuera. A eso se le llama paso de parámetros por referencia. Yo no estoy pasando un valor, yo no estoy pasando un número, yo no estoy diciendo int x y paso 3, entonces es como si yo dijera int x igual a 3. Yo estoy pasando un puntero, una dirección de memoria. Y como estoy pasando una dirección de memoria, yo puedo modificar el valor interno en esa dirección de memoria y por lo tanto, cualquier otro valor, cualquier otro puntero que esté yendo o viendo esa posición de memoria va a ver ese cambio. Esto es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando trabajen con funciones ahora. Y es algo que facilita también el trabajo que estaban haciendo ustedes en algunos programas previos. Muchas veces me preguntaban, profesor, ¿cómo puedo retornar dos valores? Pues ya no necesitas retornar dos valores. Lo que puedes hacer es pasar un parámetro adicional o pasar dos parámetros y guardar los valores directamente modificando el valor al que apuntan esas direcciones, esos parámetros que sean punteros. ¿Se entiende eso? Esto es manejo de punteros. Aquí lo que hemos hecho nosotros es tomar esa variable, tomar ese valor, digamos, esa dirección y cambiar el valor que tenía dentro por otro. ¿Qué pasa si yo imprimo X después? ¿Qué me va a imprimir si yo después de eso le imprimo una X? ¿Qué valor va a salir aquí? 10. ¿Por qué? Porque la posición dentro de memoria cambió. O No, sea, ya porque no. la posición de memoria es la misma, pero el valor que está guardado en esa posición ya cambió. Por lo tanto, cuando yo lea la variable, que en este caso es la original que tenía esa posición al inicio, el valor va a estar modificado. En otras palabras, la función cambia valor al que le paso la dirección de x, que su parámetro es un puntero, me permite cambiar este valor. Eso es algo que ustedes pueden tomar en cuenta ahora cuando quieran trabajar con arreglos, cuando quieran trabajar con cadenas, por ejemplo. Hay ejercicios que hemos visto nosotros previamente que con esto se van a solucionar mucho más fácil, pero siempre tengan en mente que los punteros son traicioneros, ¿sí? Recuerden que un puntero, al final, lo que está haciendo es crear una posición de memoria. Ahora, creemos otra función, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo, que se llame cambia valor arreglo, ¿sí? Que va a recibir el mismo parámetro, un puntero. Y lo que yo voy a hacer aquí adentro es crear un int arreglo al que le voy a asignar porque quiero 50 posiciones y luego yo voy a decir que la posición 15 del arreglo va a tener un valor, por ejemplo 6, ¿sí? Y luego yo digo puntero es igual a arreglo más 15 y lo pongo entre paréntesis. ¿Qué va a pasar acá? ¿Recuerdan cómo funciona la aritmética de punteros? ¿Qué significa arreglo más 15? Significa la posición de memoria 15 desde la dirección original de arreglo, o el elemento en el índice 15, en otras palabras, de ese arreglo de 50, que aquí arriba yo le estoy colocando el valor 6. Entonces, si yo llamo a la función cambia valor arreglo y le paso como parámetro x, ¿qué me va a imprimir ahora? O mejor aún, en vez de pasarle x, pasémosle p. No ampersand p, sino p, porque p ya es un puntero, por lo que no necesitamos ponerle el ampersand. ¿Qué me va a imprimir acá? Este 6 cambiémoslo por un, qué sé yo, un 3, para que se note la diferencia. 3, tenemos aquí arriba 10, tenemos aquí abajo 6. ¿Qué me va a dar acá? ¿Qué me va a imprimir? ¿Quién apuesta? A ver.
Nada ¿Seis? nuevo. ¿Ah? Yo digo que 6. Yo Ya, digo que nada nuevo. nada nuevo. O sea que va a ser ¿qué? ¿3? Lo mismo. 10. ¿Por qué? ¿Por qué 10 y por qué no 6? Eso es lo que no sé. Cuando yo trato de Por el asignarle, asterisco. ¿O no? ¿por qué asterisco? Si no hay ningún asterisco ahí. Ojo, Puntero ojo, igual a arreglo más 15. ojo. Distingan, ¿sí? Distingan la dirección de memoria del valor guardado en la dirección de memoria. Cuando yo digo puntero, puntero es una dirección de memoria, o mejor dicho, guarda o apunta a una dirección de memoria. Entonces decir puntero es igual a, no sé, la dirección de arreglo más 15 es válido. Y sin embargo, no va a permitir que se guarde eso porque simplemente no va a operarlo de la misma manera. Como puntero, lo estamos pasando como parámetro ahí, al momento yo de querer modificar el valor de la dirección a la cual apunta puntero utilizando aritmética de punteros, no me va a dejar y me va a apuntar a la dirección original a la que estaba apuntando. Distinto sería si yo aplicara, en vez de esto, el cambio de valor. Si yo dijera asterisco puntero es igual a asterisco arreglo más 15. Si yo hago esto, yo estoy diciendo el valor, ¿sí? Guardado en la dirección a la que apunta puntero, va a ser modificado por el valor que está guardado en el puntero arreglo 15 posiciones hacia adelante, que en este caso es 6. Entonces tengan esto en cuenta cuando diseñen sus programas. Tengan en cuenta que cuando usan aritmética de punteros, ustedes no van a poder modificar un puntero guardando el valor de un elemento que está siendo apuntado posteriormente. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para que esto funcione? ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que, qué es lo que tendríamos nosotros que hacer para poder hacer agregar este valor utilizando la dirección y no el valor que está almacenado ahí? Ahora, este arreglo más 15 aquí con un asterisco es lo mismo que decir arreglo de 15. ¿eh? Estos dos son intercambiables y equivalentes. Entonces, con esto, ustedes pueden efectivamente leer y modificar los valores que, hay, digamos, en un puntero. Y en una función, cuando se pasa como parámetro. ¿Sí? Esto se los digo ahora porque efectivamente vamos a tener que utilizarlo a partir de este momento cuando estemos trabajando con estructuras. Porque nosotros hemos trabajado las estructuras ahora solamente a nivel de creación y a nivel de acceso, pero no las hemos trabajado a nivel de elementos organizados entre ellos o elementos enlazados entre ellos. Y eso es lo que vamos a ver de aquí en un rato. Primero quiero que quede claro, ¿sí? Si alguien no ha entendido qué es lo que está pasando o por qué está pasando esto, por favor, dígalo ahora. Yo, profe, disculpe, ingresé hace poquito a la clase y quedé media ahí a la mitad. Ya, lo que está pasando acá es que yo estoy pasando aquí arriba como parámetro un puntero, no estoy pasando un valor. Entonces, cuando yo paso esa dirección, lo que estoy haciendo es pasar la variable por referencia. ¿Qué significa? Que cualquier cambio que yo haga dentro de la función se va a ver reflejado en la variable en el alcance original, en este caso en el main. Entonces, yo puedo operar las cosas. Por ejemplo, aquí arriba, si yo imprimo, vamos a cambiar esto para abajo, a ver, copiar, pegar. Y aquí voy a poner un salto de línea para diferenciar, digamos, las tres diferentes impresiones. Entonces, aquí arriba, yo imprimo el valor de... esto tengo que borrarlo también, si no me va a modificar el valor desde arriba. Aquí yo llamo o mejor dicho, yo imprimo X y aquí me sale la dirección de X, que es esta que está aquí, con el valor de X, que es 3. Luego uso la función cambia valor y le paso la dirección de X. ¿Qué hace la función cambia valor? Recibe un puntero y lo que hace es
perdón. Lo que hace es tomar, ¿sí?, el valor de la dirección a la cual apunta ese puntero, y como pasamos como parámetro el ampersand x, es la dirección de x, y le va a modificar el valor colocándole 10. Entonces, cuando imprimimos aquí x con la dirección que tiene ahí, ¿sí? Bueno, primero imprimimos el puntero en realidad. Imprimimos el puntero, entonces lo que está pasando aquí es que la dirección es la misma original de x, pero el valor ahora es 10. Y si imprimimos x, su dirección es la misma y su valor ahora es 10, no 3, porque fue modificado aquí arriba. Cuando llamamos a la otra función, pasa algo parecido, excepto que si yo trato de modificar el valor, digamos, de la variable usando el puntero, o en otras palabras, haciendo que el puntero que yo ingresé aquí abajo, que apunta a la dirección X, apunte a la dirección de arreglo más 15 unidades, el valor no se altera, porque el cambio no se hace. Puntero sigue apuntando a arreglo, y arreglo más 15 nunca se modificó el valor, ¿sí? Lo que yo hice aquí fue modificar el valor directamente. Entonces yo digo, el valor al que apunta puntero, vas a igualarlo al valor de la posición 15, de índice 15 de arreglo, o arreglo 15 posiciones hacia la derecha, que es justamente esto que hicimos acá, arreglo de 15 igual a 6. Entonces en la segunda impresión, el puntero ya no va a guardar 10, sino 6. Y el valor de x se va a ver alterado también con 6. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Fantástico. Eso. Entonces, esto de usar parámetros, punteros como parámetros, es una espada de doble filo, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado de asegurarse que los valores que ustedes están pasando realmente se estén modificando, y tienen que tener cuidado de solo cambiar aquello que realmente quieren cambiar y no cosas que no quieren modificar en ese momento. Y eso sería lo que está referido a punteros como parámetros. Esto en realidad nosotros ya lo habíamos hecho, solo que no sabían ustedes que lo estaban haciendo. ¿Dónde lo hemos hecho? Cuando nosotros imprimíamos una cadena, nosotros pasábamos ya aquí arriba un puntero de cadena o un arreglo de cadena, y un arreglo al final es lo mismo. O sea, pasar aquí arriba, por ejemplo, arreglo de 50 es pasar un puntero. Por eso es que cuando ustedes creaban el arreglo en el main y lo pasaban a la función, por ejemplo, invertir, el valor, el resultado, digamos, si lo hacían directamente en el mismo arreglo, se reflejaba en el arreglo de afuera del main. Con eso, pasamos a la siguiente parte del ejercicio, digamos. Nosotros hemos visto struct y hemos visto también qué es lo que nos permiten hacer. Yo puedo definir, por ejemplo, un struct que se llame estudiante y puedo poner dentro de él notas, por ejemplo. Int nota 1, float, pongamos. Float nota 1, float nota 2, float nota 3. Este struct es una estructura que dentro de ella guarda 3 atributos. Cada vez que yo cree una variable de tipo estudiante, comentamos aquí esto, cada vez que cree yo una variable de tipo estudiante, lo que voy a tener va a ser que colocar struct estudiante, y luego de eso el nombre de la variable que voy a crear, que en este caso podría ser E1. Entonces, a E1 yo le voy a poder poner cualquier valor que yo quiera en las notas. ¿Cómo? Pues a través de el uso del operador punto. E1.nota1 va a ser igual, por ejemplo, a, no sé, 6.0. E1.nota2 va a ser igual a, no sé, 3.9, por ejemplo. Y E1.nota3 va a ser igual a 4.2, por ejemplo. Entonces, con esto, yo puedo efectivamente imprimir
un struct. Perdón un ratito. Ya, lo que podemos hacer es imprimirlo entonces, y lo podemos imprimir con una función. Entonces creamos una función void imprime estudiante y le podemos pasar como parámetro un struct, caramba, struct estudiante, no sé, por ejemplo. Y nosotros venimos aquí y hacemos un printf. Hoy estoy escribiendo raro. Printf porcentaje, nota 1. O podríamos ponerlo directamente todo junto. Notas, porcentaje, punto 2f, para imprimir solamente dos notas, dos decimales quiero decir. Porcentaje 2f, backslash n. Y pasamos del parámetro de aquí arriba, punto nota 1, punto nota 2, punto nota 3. Y si nosotros llamamos aquí abajo a esta función imprime estudiante con E1, lo que va a hacer es imprimirnos las notas, que son exactamente las que ingresamos nosotros aquí. Sin embargo, si ustedes se fijan, escribir esto de struct estudiante, cada vez que ustedes quieran utilizar una estructura, es un poco complejo. ¿Complejo en qué sentido? En el sentido de que ustedes tienen básicamente que escribir más texto del que corresponde cada vez. Entonces, para evitar eso, para que sea más fácil trabajar, digamos, con eso, lo que podemos hacer es utilizar una palabra reservada que hay, una función que es el typedef. La función typedef lo que hace es recibir un tipo y recibe aparte de eso un nombre, ¿sí? Entonces lo que ustedes hacen es efectivamente sobreescribir el nombre de un tipo de dato por otro de su elección. ¿En qué sentido? Yo podría decir typedef int y voy a decir a partir de este momento los int se van a llamar entero. Y yo puedo desde ese momento también decir entero y es igual a 5. E internamente entero se va a transformar en int. Pero yo como ser humano al leer esto entiendo que y es un número entero. Entonces el typedef, una de las ventajas que nos trae es que nos permite cambiarle, por así decirle, el nombre a los tipos de datos, a los distintos tipos de datos que nosotros podamos tener y también a las estructuras básicas, como vamos a ver en un rato. Una ventaja y a la vez una desventaja de esto es que yo en realidad puedo hacer typedef ilimitados de las cosas. Por ejemplo, yo puedo definir otro typedef para entero y llamarlo natural, y después de eso puedo crear natural z igual a 10, por ejemplo, y me lo va a aceptar, ¿sí? Entonces es peligroso igual utilizarlo de manera indiscriminada porque podrían llegar ustedes a tener problemas con los tipos de variables distintos. Entonces, si ustedes quieren utilizarlo para validar, por ejemplo, en este caso, que un número sea entero, tendrían que tener alguna función de validación, como por ejemplo que el número porcentaje 2 de 0, si el número es un número natural, que sea mayor o igual que n, ¿sí? Etcétera. Entonces, la idea aquí es que ustedes este typedef lo pueden utilizar para simplificar el proceso de utilizar las estructuras también. ¿Cómo así? Venimos nosotros aquí y decimos typedef struct estudiante, y en vez de, o sea, tenemos aquí dos opciones. La primera es quitar el nombre de arriba y colocarlo abajo, ¿sí? Con lo cual, a partir de ese momento, ya no es necesario colocarle el struct, sino solamente el estudiante, y el programa se va a comportar de la misma manera, sin ningún cambio. Y la otra es dejar el nombre arriba y colocarle un alias abajo, un seudónimo, podríamos decir, como por ejemplo notas. Y cuando nosotros creemos esta cuestión, se va a crear como notas. Notas. Y si lo ejecutamos, funciona.
Personalmente, yo lo dejaría de esta forma, ¿sí? En la forma que diga typedef struct con un nombre acá y que acá abajo se llame de manera distinta. Porque de esta forma van a poder hacer uso también de la palabra o de la llamada struct entero dentro de su mismo struct, cuando quieran o cuando lo necesiten, que vamos a ver eso justamente un ejemplo después. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro el uso del struct? ¿Alguien no entendió lo que pasó? Yo, profe, no entendí lo del type def. Typedef lo que hace es crearte un alias. Yo, por ejemplo, me llamo Daniel Moreno, pero en internet me conocen como Seracul. ¿Sí? Entonces yo hice un typedef Daniel Moreno por Seracul. Entonces ahora cada vez que digan Seracul saben que se están refiriendo a mí. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago con el typedef en esta línea de aquí, en la línea 26, es decir, yo estoy creando o estoy asociando el valor o el tipo de dato entero a la palabra entero, el tipo int a la palabra entero. Entonces, en vez de declarar una variable como int x, la creo como entero x, porque internamente, entero, el programa sabe que se refiere a int. Typedef viene de type definition o definición de tipo de dato, que es crear un nuevo tipo de dato a partir de algo que ya existe en el programa. Entonces, en este caso, estamos creando el tipo de dato entero que copia las definiciones y las funciones de int. Podemos hacer lo mismo podemos decir lo mismo de estudiantes. Entonces, typedef notas copia la estructura del struct entero y podemos utilizar cualquiera de los atributos internos de él mismo. Si tuviéramos nosotros operaciones, funciones asignadas o asociadas al tipo de dato, también se copiarían, se clonarían. O sea, como que cuando yo dije que int iba a llamarse entero, yo puedo, por ejemplo, sumar entero. Puedo sumar, restar, multiplicar, dividir entero, sacarle módulo entero y así. Cualquier cosa que se pueda hacer con el tipo de dato int, se va a poder hacer con mi tipo de dato entero. ¿Eso quedó más claro? Sí, o sea, es como Cambiarle nombre. cambiar el nombre Sí. al dato. Yeah. Ajá. Entonces, en variables es súper simple porque es como, en vez de decir int, digo entero, pero en el typedef es un poquito más difícil porque, si te fijas, es la misma estructura, porque tienes typedef, lo que vas a cambiar y cómo lo vas a llamar, y acá arriba es typedef, lo que vas a cambiar y cómo lo vas a llamar. Entonces, la estructura es la misma. Básicamente estás diciendo, en vez de decir struct, ay, diablos, le puse struct entero, debería ser aquí arriba struct estudiante. En vez de decir struct estudiante, voy a decir notas, por ejemplo. Es eso básicamente lo que hace el typedef. Te ahorra tiempo de escritura. Y eso es lo que nosotros podemos hacer con el typedef. Entonces yo puedo venir aquí arriba y decir, y una cosa bacana es que pueden utilizar las dos formas, digamos. Pueden usar struct estudiante y pueden usar también, en este caso, notas, ¿no? Bueno, quiero cambiar una nota. Quiero cambiar una nota. ¿Cómo lo puedo hacer? Tendría que colocar la nota que quiero, por ejemplo, la nota 1, la nota 2, la nota 3, y quiero modificarla con un valor específico. Si yo quiero crear una función que sea void cambia nota 1, por ejemplo, para que sepamos que es la nota 1 lo que vamos a cambiar, ¿qué tendría que poner yo aquí para que esto funcione? ¿Cómo haría esta función o cómo harían ustedes esta función para que sirva, digamos? Yo estoy poniendo aquí, por ejemplo, nota 239. Cambiamos esto de acá o pongámosle cambiar nota y que reciba un int nota o int, no sé, num nota, pongamos, por número nota. Y reciba otra cosa y me permita cambiar, por ejemplo, la nota 2. Yo llego aquí y digo cambiar nota 2. ¿Qué más tendría yo que hacer aquí para poder hacer esa modificación? ¿Qué tendría que pasar como parámetro para poder yo modificar una nota que estoy pasando yo como parámetro aquí abajo? Que podría ser, por ejemplo, E1.nota2. ¿Qué tendría que hacer o qué podría hacer yo ahí? O es más,
De repente yo no quiero pasar el valor de la nota correspondiente o la nota correspondiente, sino que lo que quiero pasar es el estudiante. Y digo, quiero cambiar la nota 2 del estudiante 1. Entonces aquí arriba yo tendría que pasar como parámetro el struct. Notas, E, por ejemplo. Y luego aquí abajo digo nota. Ah, bueno, tendría que ser aquí un switch con con num nota. Entonces aquí, case 1 sería nota 1 igual a un valor, que también tendría que pedir aquí, int valor. Es igual a valor. Case 2, case 3, pongámosle. No pongo el case default para, ¿cómo se llama? Ya pongámoslo ya, pues, no importa. Y en el default ponemos E1 nota es igual a E nota 1. No hacemos nada, básicamente. O ponemos directamente el break, que es lo mismo que no hacer nada. Entonces, con esto, vamos a cambiar la nota dependiendo de num nota. ¿Funcionará o no funcionará? Yo estoy pasando aquí nota y quiero ponerle, por ejemplo, 4.1. Entonces yo digo cambiar nota, la nota 2 de E1, que ahora está con el número o el valor 3.9, y la quiero cambiar por 4.1. Si yo ejecuto este programa, ¿funcionará? ¿Cambiará la nota o no la cambiará? ¿Quién apuesta? Yo creo que sí. ¿Alguien dice que no? Ejecutémoslo. Chan. Faltó un... Y aquí le puse cambiar nota y no cambia nota. Implicit conversion from double to int. Ajá. Aquí puse un int en vez de un float. Ahora sí. 3.9. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cambió la nota? Si aquí yo le estoy pasando E1. Y estoy diciendo que E1 va a tener el valor que le estoy pasando aquí. ¿Por qué no lo modificó entonces? Si quisiera modificarlo, ¿qué podría hacer? ¿Qué tal si esto en vez de hacer que pase un valor así, lo paso como un parámetro? ¿Se podrá hacer? ¿Funcionará? Cuando yo paso un puntero de una estructura, el punto tiene que cambiarse por un operador de flecha. Lo que está indicando eso es que este es un valor que está apuntando a una de las atributos de la estructura. Es ligeramente distinto de pasarle, es distinto en realidad de pasarle el valor, sino que más bien estamos pasando la dirección de la variable en la cual se está haciendo la asignación. Si yo paso esto, ¿funcionará o no funcionará? ¿Cambiará el valor o no cambiará el valor? Cambió. ¿Por qué? Porque lo que hice yo fue pasarle la dirección de E1 y luego en la función modifiqué el valor que está guardado, ¿sí?, en el atributo nota2 de la variable E1. ¿Se entiende esto? ¿Alguien no entendió lo que pasó? O sea, como que le pasa la dirección del estudiante en general
Y con la flechita como que le indica qué quiere del otro, ¿no? Claro. O sea, la flechita, como regla general, cuando acá arriba tengan un puntero, y ese puntero es una estructura, van a tener que ponerle flechita aquí abajo. Porque si le ponen punto, les va a dar error. Porque les va a decir que no es compatible el tipo de dato nota asterisco con el tipo de dato nota. Porque el punto se usa para nota y no para flechita. Incluso si se fijan ahí mismo, el mismo C les dice, esta cuestión es un puntero, tal vez quisiste usar flechita. Ahora, esto es como regla general, pero no es necesariamente lo que va a ocurrir en todos los casos, ¿eh? Tienen que tener ustedes claro en qué momento tienen que colocar la flecha y en qué momento tienen que colocar el punto. Cuando tienen una estructura que está en alcance local, usualmente va con punto, y cuando tienen un puntero que apunta a la estructura es que va la flechita. Mucho cuidado con eso. Entonces, cuando yo pasaba la cuestión directo acá por este valor, cuando yo trataba de asignar aquí ¿cómo se llama? El valor con punto, lo que pasaba es que el valor no podía yo acceder a él, sino que más bien lo estaba leyendo nada más de la estructura, pero no lo estaba pudiendo escribir, porque estaba fuera del alcance de la variable. En cambio, cuando paso yo la dirección, como yo estoy pasando la dirección, entonces independiente de dónde está el valor, cuando yo pueda acceder a ese valor, puedo modificarlo directamente. Por eso es que cambia el valor. Aquí, la variable valor. Y eso, esta función, entre comillas, funciona. Ahora aquí este error de aquí, no sé por qué me lo está dando. Creo que se me colgó el repli. Y ahí está. ¿Dudas que tengan, preguntas que tengan respecto de esto? Naida. Ya. Entonces pasamos a la segunda parte. Voy a copiar esto. Voy a pegarlo aquí y vamos a guardarlo. Y vamos a vamos a pasar a ver otras aplicaciones de esto mismo. Entonces voy a borrar esto. Y vamos a pensar en una estructura. Supongamos que yo tengo una estructura. Vamos a hacerla con typedef. Supongamos que yo tengo una estructura que va a representar a una persona. Entonces yo digo, una persona tiene atributos. Por ejemplo, tiene charnombre 25. Puede tener, por ejemplo, un número de matrícula. Esto, por ejemplo, es una persona. O podríamos verlo mejor. En vez de una persona, es un estudiante. Si yo quisiera armar una lista de estudiantes, ¿qué cosa podría hacer yo para poder armar esa lista de estudiantes? ¿Qué podría yo definir que me pueda permitir armar una lista de estudiantes en el main? Un arreglo. Un arreglo. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer aquí? Tendría que decir, por ejemplo, estudiante E1, por ejemplo, de 10. ¿Y qué iba a hacer esto? Me iba a habilitar un arreglo estático de 10 estudiantes. ¿Sí? Una lista estática de 10 estudiantes. ¿Y por qué le digo lista estática? Porque independiente del número de estudiantes que yo quiera ingresar en este momento ahí, lo que yo voy a tener va a ser 10 como máximo. Si yo quiero ingresar 1, no importa, porque voy a ingresar 1, pero voy a tener los 9 espacios aparte de eso reservados para estudiantes que nunca van a llegar. Si yo quiero tener 6, pues voy a tener 6 y voy a tener 4 espacios para estudiantes que nunca van a llegar. Y si quiero tener 12, voy a tener un error, porque solamente puedo guardar 10. ¿Cómo podría yo representar una estructura que me permita crear una lista de estudiantes del tamaño
de los estudiantes que yo tengo en el momento y que me permita modificar ese valor de manera dinámica. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo lo harían si lo pudieran hacer? ¿O cómo se les ocurre que podríamos hacerlo? Ustedes, como estudiantes, tienen algo que los relaciona, ¿sí? O que los ordena de alguna forma. Hay un ordinal que permite que ustedes estén organizados de alguna forma como estudiantes en el año de su ingreso. ¿Qué cosa es? La matrícula. La matrícula. La matrícula, ¿sí? Hay una persona que ingresó primero, ingresó en primer puesto, tiene 0,1 en la matrícula. ¿Y cómo se sabe cuál es la siguiente persona que viene en orden de ingreso? Porque tiene el 0,2, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos quién es la tercera persona? Porque tiene el 3, y la cuarta el 4, y la última persona probablemente tiene el 60. ¿Sí? O 61, o 65, qué sé yo, ¿cuántos habrán ingresado este año? 57. Pero la idea es que esa última persona, detrás de ella, no tiene nada. Tiene nada, ¿sí? Tiene nulo. Esa es una forma en la cual ustedes podrían crear una lista dinámica. Teniendo o conociendo el primer elemento de la lista, ustedes podrían agregar más elementos en la lista en la parte posterior, ¿sí? Hasta que ya no haya más elementos que se puedan agregar y el último elemento que se agregue sea nulo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, para poder entenderlo primero, vamos a tener que simplificar un poquito la estructura que tenemos ahí arriba. En vez de usar la estructura estudiante, usemos una estructura mucho más simple. Vamos a llamarle a la estructura nodo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es un type def struct nodo. Y lo que vamos a hacer va a ser guardar o crear un arreglo de valores, un vector de valores enteros, de números enteros. Entonces vamos a crear aquí una variable que va a ser valor. Y todos nuestros elementos de tipo estructura, nodo, van a tener un valor. Entonces yo puedo llegar aquí abajo y crear, igual que creé ahora ese arreglo de estudiantes, puedo llegar aquí abajo y crear, por ejemplo, nodo N1, N2, N3. Y luego de eso yo puedo proceder a asignarle valores a N1, N2 y N3 a través de sus atributos. N1.valor le asigno, por ejemplo, 10. N2. Valor es igual a 8, por ejemplo. Y N3.valor es igual a es igual a 15. Con esto, yo tengo 3 nodos distintos. Y cada nodo lo que tiene dentro es un valor nada más. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con esto? Que yo he creado 3 elementos distintos, 3 variables distintas. No tienen ninguna relación entre ellas. No hay forma de que una de ellas conozca a la otra. ¿Qué podría hacer yo o cómo podría yo hacer que esos elementos se conozcan entre ellos? ¿Qué necesito agregarle yo a este código que tengo acá para que los elementos se conozcan entre ellos? Y es aquí donde voy a hacer una pausa pequeña para dibujar algo bonito, que es la lógica de un nodo. En grafos, en teoría de grafos, ustedes tienen que un nodo representa un estado estable de algo. Puede ser, por ejemplo, en un switch nosotros tenemos 2 estados posibles, 2 nodos, digamos, en los cuales podemos estar y a través de los cuales vamos a viajar dependiendo de cuál sea la solución. De cuál sea el estado. Tenemos el on y tenemos el off. Cuando ustedes le hacen clic, por así decirlo, a un switch, si está prendido, lo apagan. Y si está apagado, lo prenden. Clic, apagado, clic, prendido. Clic apagado, clic prendido, dependiendo de cómo está. ¿Sí? A esto se le llama nodo.
A esto se le llama arista. Otro ejemplo son, por ejemplo, los autómatas finitos deterministas y no deterministas. Por ejemplo, tengo yo aquí un nodo, que podría ser el nodo 1, que tiene una arista que viaja con la letra A. Y luego de eso tengo una arista que sale con la letra B. Y luego de eso tengo un nodo terminal, el cual puede viajar a sí mismo con la letra B. En la notación de autómatas finitos, ¿sí? Este símbolo indica inicio. O en otras palabras, siempre se comienza por acá. Y el símbolo doble significa fin. O mientras estemos parados en ese estado, podemos terminar la palabra como aceptada. Entonces, ¿para qué sirve esta cuestión? Esta cuestión nos permite verificar si hay palabras que pueden ser aceptadas por un autómata. Por ejemplo, la palabra A, B. ¿La acepta esta cuestión? Veamos. Si estoy en el estado 1, en el nodo 1, y consumo la palabra A, voy a volver a estar en el estado 1. Consumo. Vuelvo a consumir y vuelvo al estado 1. Vuelvo a consumir y estoy en el estado 1. Y luego, del estado 1 paso al estado 2 con la letra B. Consumo. ¿Dónde estoy? En el estado 2 o en el nodo 2. Y el nodo 2 es un nodo final, así que se acepta la palabra. La palabra AB es una palabra aceptada. Sí, porque yo viajo de nodo 1 a nodo 1 con la letra A y luego del nodo 1 a la letra 2 al nodo 2 con la letra B. Y A, B, B, B también, porque viajo del nodo 1 al nodo 2 con la letra B y luego de 2 a 2, dos veces más con B. Incluso la letra B sola también es aceptada porque viajo de 1 a 2 con B y bacán. Entonces, un nodo viene a ser este caso un estado o un componente, ¿sí? Que en este caso de nosotros nos está guardando un valor. Tenemos aquí nosotros nuestro nodo 1, tenemos aquí nuestro nodo 2 que tiene otro valor, valor 2, aquí sería valor 1, y tenemos nuestro nodo 3 que tiene otro valor aquí, valor 3. ¿Cómo podemos hacer nosotros que estos nodos se conozcan entre ellos y que tengan un orden relativo? ¿Cómo podemos hacer que tengan un orden relativo? ¿Cómo? Agregándole un puntero a otro nodo. ¿Cómo? Pues vengo yo y creo nodo siguiente. Aquí tengo que ponerle struct nodo siguiente. No me deja ponerle la palabra nodo porque estamos haciendo el typedef dentro. Entonces, como el typedef termina en este punto y coma, cuando evalúa esto de aquí adentro, no reconoce que sea nodo, sino que tiene que indicarse que es parte del struct. Struct nodo siguiente. Lo que estoy haciendo con esto, lo que estoy haciendo al decir struct nodo siguiente, es decir, pues resulta que los nodos ahora ya no son solamente un valor, sino que a partir de este momento pasan a ser dos cosas, un valor y un puntero. ¿Y qué es lo interesante de los punteros? Que nos permiten guardar direcciones. Entonces, ¿qué cosa puedo guardar yo en siguiente? Para asegurarme de que estos elementos están guardados en una lista. ¿Qué tendría que guardar yo aquí? La dirección de memoria del nodo 2. Exactamente, la dirección de memoria del nodo 2. ¿Y qué tendría que guardar aquí? La dirección de memoria del nodo 3. ¿Y qué tendría que guardar aquí? El valor nulo. Y esto me permitiría ensamblar una lista. Probémoslo. Tengo yo entonces aquí arriba creado ya un puntero, el puntero siguiente de tipo struct nodo, que es un nodo. Significa que el struct nodo va a tener un valor
que es un número que le vamos a poner, y aparte va a tener un puntero que apunta a otro nodo. ¿Y cómo se representa eso aquí abajo? Pues n1 punto siguiente es igual a la dirección del nodo al que apunta. En este caso, por ejemplo, ampersand n2. n2 punto siguiente es igual a la dirección del nodo al que apunta, n3, y n3 punto siguiente tiene que apuntar a algún lado, pero ¿a dónde? ¿A dónde tendría que apuntar? ¿A null? A null. ¿Por qué a null? Recuerdan que cuando estábamos conversando nosotros de estructuras, perdón, de punteros, vimos que cuando uno quiere tener un puntero que no esté inicializado, que no apunte a cualquier lugar, lo mejor era hacer que ese puntero apuntara a la posición 0 de la memoria, que era una posición que no podía ser utilizada y que nos iba a asegurar que cuando nosotros tratáramos de usar ese puntero, nos dé algún tipo de error o de fallo. Entonces, por eso le colocamos null. Es básicamente 0, ¿sí? Posición 0, que es una posición protegida, es una posición que no puede ser accedida. Voy rápidamente a redibujar esta cuestión aquí arriba para pasar a hacer, digamos, cosas un poquito más complejas con esto. Entonces vamos a poner aquí, como inicio, voy a poner una flechita y voy a poner aquí valor 1 y valor 1, esto es nodo 1, valor 1 va a apuntar a la dirección de N2, ¿sí? Que tiene valor 2, que va a apuntar a la dirección de N3, que tiene valor 3, y esto va a apuntar al vacío. Esto es exactamente lo mismo que tenemos ahí abajo. Voy a borrar lo que tenemos aquí abajo para poder tener espacio para trabajar y vamos a proceder a hacer una forma de imprimir estas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear una función que nos permita imprimir estos nodos. La función se va a llamar aquí arriba void imprime lista. Y le vamos a pasar algo ahí adentro. No sabemos qué todavía, pero le vamos a pasar algo. Y aquí adentro vamos a hacer algo también cuando estemos trabajando en la parte interior. Entonces, si yo tengo o si yo conozco N1 a través de siguiente, yo voy a poder llegar a N2. Y a través de N2 voy a poder llegar a N3. Y a través de N3 voy a poder ver que el siguiente es nulo, por lo que yo voy a saber que este elemento es el final. ¿Qué tendría que pasar yo como parámetro aquí para poder imprimir la lista? La dirección de N1. La dirección de N1. ¿Y qué cosa es N1 en este caso? ¿Qué cosa es N1? ¿Qué cosa es N1? Piénsenlo. Es el primer elemento. Entonces, aquí N1 está primero, pero ¿qué tal si en otro lugar está primero N2? Entonces, ¿qué es lo que tengo que pasar yo? No la dirección de N1, sino más bien la dirección del primer elemento. Entonces yo creo aquí un puntero que se llame, uy, perdón, no es lim, es nodo, asterisco, primer elemento. Y con eso yo voy a tener la dirección, por así decirlo. Imprime lista. Y le voy a pasar la dirección de N1. Entonces con eso yo ya sé cuál es el primer valor y voy a poder imprimir ese primer valor. Entonces lo que voy a hacer es colocar aquí un printf que lo que me haga es imprimirme el valor. Voy a ponerle aquí un salto de línea para que no fastidie. Y le pasamos aquí como le pasamos aquí como parámetro al printf p punto o flecha. Punto o flecha.
¿Qué coloco aquí? ¿Punto o flecha? Un punto. ¿Por qué punto? Punto sería si esto de aquí arriba fuera una variable que esté pasada por valor. Aquí la variable está siendo pasada por referencia, entonces tiene que ser flecha. ¿Sí? Recuerden eso. Eso es importantísimo que lo recuerden, porque con esto se van a ahorrar problemas, porque no siempre les va a dar error. No siempre les va a dar error. A veces el comportamiento del programa va a ser anómalo y ustedes no van a saber que está fallando porque el programa no va a dar error. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, me está dando warnings, a pesar de que esto es correcto, pero es porque el programa lo está interpretando de otra forma. Y lo voy a explicar después, en un rato, cuando terminemos de ver esta lógica. Con esto, ¿qué es lo que yo voy a imprimir? Voy a imprimir el valor del elemento que estoy analizando en este momento. ¿Y cuál es ese elemento? El primer elemento. Pero yo no quiero imprimir solamente el primero, quiero imprimir todos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si yo sé cómo llegar al segundo, porque yo sé cuál es el segundo a través de siguiente, ¿sí? A través de esto de acá, ¿qué puedo hacer yo aquí adentro para poder imprimir el siguiente elemento? Lo que puedo hacer es preguntar, ¿siguiente es nulo? Y si no es nulo, entonces el puntero hago que ya no apunte al elemento actual, sino a siguiente. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo hacer? Con un ciclo. Puedo poner un while y colocar aquí dentro, efectivamente, primer elemento, y mientras primer elemento no sea nulo, ¿sí? Mientras no apunte a null, lo que voy a hacer es imprimir. ¿Y qué voy a imprimir? Exactamente esto. En vez de colocarle un salto de línea, le voy a colocar una flechita y el salto de línea lo voy a poner aquí abajo. Para imprimir el salto de línea después de que he terminado de imprimir todos los elementos del while. Entonces, con esto, yo voy a llegar y voy a pasar la dirección de N1. El primer elemento va a ser N1 y voy a venir aquí y voy a preguntar, N1, ¿sí? ¿Es válido? Sí, es válido. Fantástico. Entonces, imprimo el valor de N1, porque N1 no es nulo. Si fuera nulo, aquí daría 0, y while 0 es falso, por lo tanto no entra y sale del programa. Entonces, N1, vamos nosotros a imprimir el valor. ¿Y qué tendríamos que hacer ahora para pasar al siguiente valor, al siguiente nodo? ¿Qué tendríamos que hacer aquí para pasar al siguiente nodo? Vamos, vamos, anímense. Inténtenlo. Aumentar la dirección de memoria, ¿no? O sea, como el valor. Aumentarla, pero los elementos no están en conjunto. Mm. Los elementos están esparcidos en la memoria. Cuando yo creé nodo 1, lo creé en la posición 0x10. Cuando yo creé N2, se creó en la posición 0x44. Y cuando creé N3, se creó en la posición 0x, no sé, 10.838. Entonces, si yo le doy +1, no voy a ver a N2, voy a ver otra cosa. Basura. Probablemente voy a ver un segmentation fault o un core dump o un sysreg. Yo tengo un puntero. ¿Podré utilizar ese puntero para que en vez de apuntar a la dirección actual, apunte a la siguiente? Por supuesto que sí. Yo tengo la dirección del primer elemento aquí. Y esa dirección del primer elemento yo no la quiero perder, por lo cual lo voy a dejar ahí. Lo que voy a hacer ahora es crear otro puntero. Voy a crear un puntero nodo asterisco P, y a ese puntero P le voy a asignar la dirección del primer elemento. Primer nodo. Pero primer elemento. Primer nodo.
Primer elemento, sí, primer elemento. Primer nodo suena mejor. Entonces, aquí yo estoy diciendo, este puntero va a guardar la dirección del primer elemento. Y luego voy a decir, mientras ese nodo no sea nulo, ¿sí? Mientras P significa, mientras ese puntero no sea nulo, entonces yo voy a imprimir esto. ¿Y qué voy a hacer después? Voy a decir, mi puntero ahora va a apuntar a el siguiente elemento del nodo actual. O en otras palabras, P igual a P siguiente. ¿Entienden lo que estoy haciendo aquí? El nodo actual, ¿sí? P guarda la dirección del primer elemento. Y el primer elemento, dentro de él, guarda la dirección del siguiente. Cuando yo imprimo el valor del nodo actual, le asigno al puntero actual, entre comillas, el valor del siguiente, del puntero siguiente, de la dirección del siguiente nodo. Cuando entre en el segundo nodo, voy a imprimir su valor y le voy a asignar la dirección del tercer nodo, aquí. Y después va a volver a entrar el tercer nodo y le voy a asignar la dirección del siguiente nodo. Y el siguiente nodo es null. Y cuando venga acá, se va a caer, o sea, se va a salir y va a imprimir un salto de línea. Pero aquí me está imprimiendo 10, 10, 10. ¿Por qué? Porque me olvidé de cambiar esta P, por primer valor por P. Ahora sí. ¿Cuánto valía N1? 10. ¿Cuánto valía N2? 8. ¿Cuánto valía N3? 15. ¿Se entiende lo que hice? Ahí Claudio lo descifró. Llamar de nuevo a la función, pero pasándole el siguiente. Lo que hice fue crear un puntero que apunte al primer nodo, imprimí el valor, y luego hice que ese puntero ya no apunte al primer nodo, sino que apunte al nodo al que apunta ese primer nodo. ¿Qué pasaría si yo tuviera, en vez de apuntar aquí abajo, al nodo 2, apuntar a null? ¿Qué pasaría? Pues me imprimiría solamente un elemento. Y si lo pusiera aquí abajo el null, pues me imprimiría 2 elementos. Y si no pusiera aquí abajo el null, pues me daría un error gigantesco. Bueno, no me dio error, maldita cosa. Bueno, debería haber fallado en todo caso, ¿ah? A menos que este puntero se haya inicializado con null, en cual caso estaría correcto el programa. Pero debería de haberme dado un error aquí. No debería de haberme, ¿cómo se llama? Dejado pasar. Debería haberme dado error de segmentation fault. Y eso. Ahora, ¿por qué me salen estos warnings? Bueno, estos warnings salen porque, lamentablemente, si yo utilizo el type def con una definición del mismo nodo dentro, una definición recursiva, C no lo puede evaluar de manera normal. Para C, struct nodo y nodo son dos cosas distintas. Entonces, para que esto no aparezca, para que estos warnings de aquí no aparezcan, lo que tendrían que hacer sería básicamente quitar el type def y colocar el struct en todas las partes del programa. Entonces, esto es algo que lamentablemente no se puede evitar. Así que lo que podrían hacer sería usar el type def para armar sus programas de manera más intuitiva, y cuando ya terminaron de armar el programa y funciona, quitarle el type def y volver todo struct lo que sea. De esa forma no les van a aparecer warnings. La otra es que entreguen sus programas con warnings. El problema es que si tienen muchos, igual el programa se va a hacer difícil de leer. Entonces hay una decisión que tomar ahí. La otra sería que desactivemos, o que yo desactive aquí el verbose a la hora de hacer la impresión de los errores. El problema con eso es que no podría debuguear sus programas. Entonces igual hay muchos trade-offs ahí que tomar en cuenta. Yo, por ahora, por un tema de aprendizaje, lo dejaría con typedef, el cosito. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bacán, ¿no? Creamos una lista de 3 elementos de manera, bueno, aquí está de estática, ¿no? Porque aquí lo hicimos en el código. O sea, aquí básicamente lo que hicimos fue
fue básicamente crear los 3 nodos y unirlos entre ellos, pero en ningún lugar creamos un arreglo de 3 elementos, en ninguna parte hicimos ninguna función que nos permita agregar elementos ahí al arreglo. ¿Sí? Lo cual nos lleva a la siguiente función que vamos a implementar. Justamente agregar final lista. Es una función que nos va a permitir agregar un elemento al final de la lista. Esta función, ¿sí? Lo que yo voy a hacer, en otras palabras, es crear un nuevo nodo y hacer que el último nodo ya no apunte a nulo, sino que apunte a el nodo que estoy agregando. Y el último nodo es el que va a apuntar a nulo. Entonces yo voy a crear aquí abajo un nodo n4, ¿sí? Que va a tener un valor 4 y que va a apuntar a nulo. Y aquí, en vez de que apunte a nulo, vamos a hacer que apunte hacia n4. ¿Podremos hacerlo? ¿Será viable? Veamos. ¿Cómo harían ustedes para hacer el proceso de agregar un elemento al final de la lista? Consideremos que nosotros sabemos dónde está el primer elemento. O sea, yo voy a tener aquí arriba nodo primer elemento. ¿Cómo puedo yo llegar al final de la lista para agregar el elemento ahí? ¿Cómo lo haría? ¿Dónde podremos tener una función que recorre una lista dinámica desde el primer elemento hasta el último elemento, hasta el null? ¿Dónde podremos encontrar una función que hace eso? El imprime listado, ¿no? Exactamente, en el imprime lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Copy-paste. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a comenzar en un nodo P, vamos a tener un nodo P, vamos a asignarle la la dirección del primer elemento, y lo que vamos a hacer es efectivamente recorrer los elementos uno por uno. La diferencia es que nosotros no queremos llegar al null. Nosotros queremos quedarnos uno antes del null. Nosotros queremos encontrar nodo 3 y parar en nodo 3 y modificar siguiente de nodo 3 para que guarde n4. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros nuestro while lo trabajamos hasta que, digamos, el puntero es nulo, no vamos a detenernos en n3, vamos a detenernos en null. Fuera ya, después de n3, donde ya no hay retorno. Nosotros queremos detenernos uno antes. ¿Qué tendríamos que evaluar entonces aquí? No es P lo que tendríamos que evaluar. No es el puntero lo que tendríamos que evaluar. Cuando está, aquí lo que está pasando en la función que hay ahora acá, lo que está pasando es, primer elemento vale n1, la dirección de n1. Imprimimos el valor y luego de eso decimos siguiente y pasamos a la dirección de n2. Evaluamos. ¿La dirección de n2 es nulo? No, es la dirección de n2. Imprimimos el valor y pasamos al siguiente. n3. ¿La dirección de n3 es nula? No. Imprimimos b3 y pasamos al siguiente, que es nulo. ¿La dirección siguiente es nulo? Sí, salimos. Nosotros queremos detenernos aquí atrás. ¿Qué tendríamos que evaluar? Tendríamos que evaluar siguiente. El siguiente del elemento anterior. ¿Sí? En vez de evaluar el nulo cuando lleguemos ahí, vamos a evaluar el nulo si es el siguiente del nodo actual que estamos revisando. Entonces, de esa forma, vamos a poder modificar ese siguiente que ahora apunta a nulo para agregarle, o para añadirle, o para cambiarle el valor al nuevo nodo que queremos agregar. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. ¿No? Fantástico. Entonces lo que vamos a hacer nosotros aquí es, no vamos a imprimir nada, esta impresión vuela. Lo único que vamos a hacer es seguir avanzando, digamos, hasta que encontremos, digamos, el nodo cuyo siguiente es nulo. Y a ese nodo
que su siguiente es nulo, le vamos a cambiar el siguiente por el nodo que vamos a agregar. Le podemos poner n, por ejemplo. Pero este n tenemos que crearlo. ¿Y dónde lo creamos? Pues aquí arriba. Otro puntero n. Y este n va a tener un valor. Y ese valor va a ser el que le traemos como parámetro aquí arriba. Porque tenemos que ingresar un valor para poder crear un nodo. Si un nodo no tiene valor, entonces no tiene nada. Por eso tenemos que crearlo. Y el siguiente del nodo que estamos creando, ¿qué cosa va a ser? Nulo. Porque este es el nodo que vamos a agregar al final. Y ahora lo que hacemos aquí abajo es decir exactamente esto. Vamos a agregar un nodo n a la dirección de siguiente. Y esto quizás no funcione. Ah, es que nunca agregué nada. Jo. Agregar final lista. Y aquí lo que vamos a pasar va a ser la dirección del primer nodo, n1. Vamos a pasar el valor, que puede ser, por ejemplo, no sé, 6. Y ejecutamos. Y funcionó. Me atracó el último número, 6. Lo agregó al final. Ahora, ¿por qué decía yo que esto podía no funcionar? Porque resulta que yo estoy creando aquí arriba un puntero, ¿sí? N, que es el nuevo nodo, N de nuevo, y estoy cambiando su valor y estoy cambiando el valor al que apunta. Pero lo estoy haciendo aquí arriba, en agregar final lista. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que cuando yo trate de usar, digamos, este valor, ese siguiente, fuera de la función, como ese espacio de memoria donde se creó esa variable es un espacio de memoria que no está reservado, el programa me puede dar error. Puede cambiarse el valor y perderse el valor que está guardado dentro y el programa no va a funcionar. Para que funcione de manera correcta, lo que tenemos que hacer es separar espacio de memoria. Y para separar un espacio de memoria lo que hacemos es al puntero hacerle un malloc. Entonces n, que es de tipo nodo, puntero, malloc con un tamaño. Siempre acostúmbrense a colocar aquí el número de elementos, digamos, que van a agregar. En este caso voy a agregar un 1. Pueden agregarlo directamente con el size of nodo. Pero acostúmbrense siempre a colocar aquí adelante el número, 1 por size of nodo, cosa que sepan que están creando un elemento de tipo nodo. Y aquí me está dando error porque no estoy incluyendo la librería stdlib, que es en la cual está ubicado malloc. Ahora sí. Entonces con esto yo estoy diciendo, en la función agregar lista voy a crear un puntero a una posición de memoria de tipo nodo, ¿sí? Un puntero de tipo nodo, tal que cada vez que, o sea, cuando yo salga de la función, ese espacio de memoria va a seguir reservado. Entonces, ese nodo n que se crea ahí, se va a crear en algún lugar, pero ese espacio va a quedar reservado. Y cuando la función muera, en vez de que la variable muera con ella y el espacio de memoria quede libre y pueda ser ocupado por otros programas, va a quedar reservado. Y ningún otro programa lo va a poder tocar. Salud. Y ningún otro programa lo va a poder tocar. ¿Sí? Entonces, esto asegura que su programa va a funcionar. Y efectivamente yo puedo agregar más valores atrás de la lista y esta cuestión va a aceptarlo. Sigue creciendo para la derecha. Es un arreglo dinámico. Es un arreglo que nosotros cuando lo creamos tenía 3 elementos y luego usando una función le agregamos otro y usando una función le agregamos otro y hoy tiene 5. Si nosotros tuviéramos un menú, nosotros podríamos tener una lista vacía y tener una opción que sea, por ejemplo, agregar elemento. Y nosotros de manera dinámica, sin establecer una lista de tamaño fijo, empezar a crear elementos tantos como necesitemos. Esto es una lista.
Esta es la primera estructura de datos avanzada que estamos viendo nosotros aquí en el curso. La base de las pilas y las colas y las operaciones de listas que vamos a ver después están todas en esta lógica de acá. Esto lo que hace es crear elementos y guardarlos en el gusanito de la lista. Cada vez que crean un elemento, se crea un nuevo segmento y se agrega y queda ahí. Es un poquito complejo de entender, pero es la base, ¿sí? Es lo más simple en términos de las estructuras de datos avanzadas. Las pilas funcionan de manera similar. El ejemplo más básico de las pilas podría ser, por ejemplo, una pila de monedas. Ustedes tienen una mesa y tienen monedas. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pueden sacar de una en una las monedas y colocarlas en otras pilas. Entonces, cuando ustedes quieren sacar, por ejemplo, todas las monedas de 500 de la pila, van a tomar la primera moneda y van a revisar. ¿Es de 500? Si sí es de 500, pues la ponen en la pila de monedas de 500 y si no, la ponen en otra pila. Y lo interesante de esta cuestión es que la primera moneda que saquen va a quedar al fondo de las pilas que se vayan formando, ¿sí? El primer elemento que se saca, el primer elemento que se guarda en una pila, siempre queda al fondo. Y el primero que se saca es el último que entró a la pila. Una cola funciona de manera distinta. Una cola es como la cola del supermercado. La primera persona que llega es la primera persona que sale. Y las personas nuevas que entran siempre entran al final, ¿sí? Son dos lógicas distintas de lo mismo, una lista. En una lista, ustedes pueden agregar elementos en cualquier parte que ustedes quieran. Ustedes pueden agregar un elemento al inicio. ¿Qué tal si yo quiero agregar un elemento al inicio de la cuestión? Que el primer nodo sea otro y el primer nodo se convierta en el segundo. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. ¿Qué tal si quiero eliminar un elemento de la lista? Quiero eliminar el tercero. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto que lo puedo hacer. ¿Sí? Hay muchas operaciones que se pueden realizar aquí a través de las listas. Y es esto, en realidad, lo que vamos a estar trabajando a partir de ahora en adelante. En la sección anterior surgieron dudas acerca de el proyecto, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, el proyecto lo discutí otra vez y ya quedó mejor. Están dándole unas manos de pintura para sacarlo adelante. Básicamente lo que tenemos es una biblioteca que tiene anaqueles, tiene estantes, digamos, y cada estante tiene libros, ¿sí? Y esos libros tienen un cierto orden. Entonces, ustedes lo que van a hacer es tener un menú que permita, por ejemplo, buscar un libro en los anaqueles y decir dónde está ubicado. Van a tener que poder agregar libros a los anaqueles y el agregado, digamos, se tiene que hacer alfabéticamente y así, etcétera, etcétera. Entonces es un proyecto que igual se suena un poquito complicado, pero nosotros vamos a tener todas las herramientas para que lo solucionen, las vamos a ver aquí en clase, funcionando. Y surgen también ahí otras cosas que ustedes pueden hacer también. O sea, por ejemplo, ¿podemos aplicar el ordenamiento burbuja a este arreglo? Por supuesto que podemos. En vez de usar un ciclo, lo que vamos a hacer es la lógica de recorrer los nodos. Pero fuera de eso, todo es lo mismo. El swap que hacíamos, el intercambiar un valor por otro, lo que va a hacer es básicamente crear un nodo temporal y guardar el valor del nodo y la dirección a la que apunta, cambiarla por la del otro y luego de eso pasar el temporal al segundo. Es un swap, es lo mismo, la misma lógica, solo que ahora con cosas un poco más complejas y con punteros. Pero de que se puede, se puede. Y eso. Otra duda que tenían también era si la prueba de la unidad 3 iba a ser de esto. Sí, lamentablemente va a ser de esto, pero yo les voy a dejar ir ese día con sus librerías, sus bibliotecas de código de pilas, colas y listas hechas ya, para que ustedes simplemente operen para resolver el problema que se va a proponer. ¿Sí? No va a ser algo muy difícil tampoco, porque la idea nuevamente no es que ustedes echen el ramo, sino que aprendan y pasen aprendiendo. Fuera de eso, es poco probable que ustedes vuelvan a ver esto fuera de los cursos de modelos discretos y máquinas abstractas, que son como los cursos, digamos, en los que se usa esto, quizás en algoritmos, pero es importante que lo aprendan para que entiendan cómo funciona la lógica de los programas. Porque después cuando vean programación orientada a objetos, va a ser más fácil que entiendan cómo funciona la herencia, cómo funciona el polimorfismo también. Y eso. Preguntas que tengan, dudas que tengan.
consultas, arrepentimientos? Profe, yo para anotar, que se me olvida. ¿Cuándo utilizar la flecha con el punto? La flecha con el punto generalmente se utiliza cuando tienes puntero acá arriba. O sea, cuando tú pasas un parámetro, perdón, cuando tú pasas un puntero como parámetro, usualmente tienes que utilizar ahí la flecha. Hay algunos casos muy específicos en los que no se usa la flecha, sino más bien te va a pedir el punto. Cuando trabajas con arreglos y cadenas es particularmente, pero como regla general, siempre que tú tengas un puntero, es altamente probable que sea una flecha lo que tengas que usar ahí, cuando estás usando estructuras. Eso. Y listo. Si no hay más preguntas, el tiempo que queda, los 43 minutos que quedan, los vamos a utilizar para hacer consultas acerca de la prueba.